Escucharemos a continuación el mensaje de bienvenida de la diputada Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social. Por favor, diputada. Muchas gracias, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Secretaria Luisa María, alcalde Luján, muchísimas gracias por acompañarnos. Presidente de la mesa directiva de nuestra honorable Cámara de Diputados, muchísimas gracias. Vicecoordinadora Leida Alavés, y muchísimas gracias a mis compañeras secretarias de esta comisión y desde luego a nuestro presidente de la Comisión de Salud, con quien trabajamos muy de la mano porque la seguridad social no puede entenderse sin el componente de la salud. Y desde luego muchísimas gracias a todos y todas las representantes de las instituciones. Es hoy para nosotros un día muy, muy especial porque además contamos con la presencia de diferentes organizaciones sindicales y de jubilados, así como de estudiosos, estudiosas de la seguridad social y muchos otros diputados y diputadas que sin ser integrantes de esta comisión nos engalanan con su presencia por el interés justamente que tenemos respecto de la temática de la seguridad social. También quiero dar aquí la bienvenida a nuestros invitados internacionales especiales que hoy tenemos aquí presentes, a la doctora Nila Heredia, quien nos acompaña desde Bolivia y quien es actualmente presidenta de la Caja de Salud y Seguridad de los Petroleros bolivianos y quien fue ministra de Salud en el gobierno de Evo Morales. Muchísimas gracias por acompañarnos. También se encuentra con nosotros el maestro Manuel Riesco, quien nos acompaña desde Chile y es un especialista en pensiones, precisamente, que es uno de los temas hoy en día en Chile, precisamente se encuentran en esta discusión de cómo revertir la política neoliberal que se implementó en ese país respecto de las pensiones. Y desde luego, nuestro gran amigo, compañero y de muchas batallas en América Latina y en Europa con el Parlamento Europeo desde la izquierda, nuestro compañero Jean-Pierre Unger, quien nos acompaña desde Bruselas, Bélgica, con quien también estaremos analizando los sistemas de salud en diferentes contextos de los países europeos. Y a distancia también le doy la bienvenida al representante de la ministra de Trabajo de Chile, al maestro Gonzalo Cid, quien nos platicará precisamente en la siguiente mesa de trabajo, quien nos platicará precisamente de todos los cambios que está viviendo ese país en materia de pensiones. Le doy la más cordial bienvenida al diputado Ignacio Mier, quien es el coordinador del grupo parlamentario de Morena. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, pues la seguridad social es algo que nos atañe a todas y todos los mexicanos. Desde que nacemos en una condición que nos clasifica como población entre la población que sí goza de la seguridad social con todo lo que implica este concepto, es decir, el bienestar desde que uno nace hasta que uno muere y la posibilidad del bienestar de nuestras familias cuando nosotros nos vamos y adicionalmente a ello con sus componentes diversos como pues es justamente el acceso a la salud, a las pensiones y a un conjunto de derechos de carácter económico, social, deportivo, cultural. Y entonces
vivimos hoy en día en un régimen de seguridad social en donde tenemos esta clasificación. Las personas que gozan de este derecho y las que no gozan de este derecho. Esto es así porque la seguridad social en México surgió íntimamente ligada justamente a un derecho laboral. Y también porque se fueron creando instituciones para ir atendiendo diversos sectores. Entonces, es así como a nivel federal tenemos básicamente 4 grandes subsistemas, que es el del IMSS, el del ISSSTE, el de Pemex y el de las Fuerzas Armadas, pero en el país tenemos más de 150 subsistemas, si consideramos los estatales, los de las universidades, los municipales. Y el tener esta diversidad lo tenemos que empezar a discutir porque no es un asunto de carácter solo estructural o administrativo, tiene que ver básicamente con que dependiendo del sistema en donde estamos, es el tipo de derechos que tenemos. Es decir, hay una diferencia en cuanto a los derechos en cada uno de los subsistemas que tenemos que empezar a platicar y de manera colectiva ir buscando un camino que nos vaya reduciendo las diferencias que pueden ser injustas y evitables. Pero la mayor diferencia está en todas aquellas personas que no gozan de seguridad social, ya sea porque no tienen un trabajo formal ellos o sus familias. Y entonces tenemos una cantidad de personas que no están en esa lógica y que tenemos que ir pensando cómo podemos transitar paulatinamente hacia un régimen universal. Y nuestro presidente de México ha dado ya grandes pasos para poder ir atendiendo en algunos de los componentes de la seguridad social a toda esa población que está fuera de las instituciones porque no goza de un trabajo formal. Y está comprobado en diferentes experiencias del mundo que contar con una pensión garantizada que se financie solidariamente es uno de los grandes pasos. Y hoy en México el 100% de los adultos y adultas mayores de 65 años gozan de una pensión garantizada y solidaria independientemente de su régimen contributivo e independientemente de su condición laboral. Así es que hoy podemos presumir que en México, que gracias a la política de la Cuarta Transformación, las y los adultos mayores de 65 años gozan de manera universal de una pensión. Y también estamos transitando y vamos a escuchar después de esta inauguración al maestro Zoé Robledo de cómo ir transitando en materia de salud también al acceso universal a la salud. Y habrá un conjunto de componentes más que tienen que ver con las prestaciones económicas y sociales, culturales, deportivas, que se van abriendo a través de diversas instituciones, pero que al final contribuyen al bienestar de las familias, que es precisamente lo que se busca desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Así pues, estos serán solo algunos de los temas que pondremos durante estos 3 días en la mesa de discusión para que esté colocado en la agenda pública de nuestro país el que la seguridad social es un tema prioritario que tenemos que abordar y que tenemos que seguir mejorando y que tenemos que apoyar también todas aquellas políticas públicas que se han venido impulsando por el Ejecutivo y que tienden precisamente hacia esa universalidad. Pues nos espera un arduo trabajo, los invitamos a todas y todos a participar en las diferentes mesas que tenemos y muy bienvenidos sean todas y todos ustedes. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, diputada. Queremos agradecer la presencia entre nuestros invitados del Presidium, del diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Muchas gracias, diputado coordinador. Y del diputado Manuel Valdenebro, quien es presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social de este cuerpo legislativo. Muchas gracias, diputado. Pueden ocupar sus lugares si son tan gentiles. Le pedimos atentamente ahora a la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria de Trabajo y Previsión Social, nos dirija su mensaje. Por favor, secretaria. Muchísimas gracias. Me da mucho gusto el día de hoy regresar aquí a la Cámara de Diputados. Creo que, sin lugar a dudas, este espacio que se da cada año de la Semana de Seguridad Social es fundamental en nuestro país, porque nos permite hacer un alto en el camino y hacer una reflexión mucho más profunda de qué tanto hemos caminado, pero sobre todo cuánto nos falta para conseguir el objetivo de proteger en nuestro país a todas y a todos los mexicanos que trabajan todos los días y que deben tener una protección ellos y sus familias. Saludo con muchísimo gusto y con mucho cariño a la diputada Angélica Cisneros, la presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. ¿Quién mejor que ella? Una mujer honesta, pero sobre todo que tiene muy clara la visión hacia dónde tiene que ir transitando la seguridad social en nuestro país para presidir esta comisión tan importante. Por supuesto, también al presidente de la Cámara de Diputados, al coordinador Nacho Mier del Grupo Parlamentario de Morena, a Leida, quien compartimos hace ya algunos años tribuna y discusiones precisamente aquí en este recinto cuando las cosas eran bastante distintas. Hace no muchos años la visión sobre la seguridad social consistió más en un desmantelamiento y lo podemos comprobar con reformas como la del 97, que pasaron las pensiones de fondos solidarios a cuentas individuales donde las cuentas no les salieron bastante bien, como lo prometieron en su momento. Y el resultado claro de aquella visión son los que hoy se están jubilando bajo ese modelo y que están obteniendo menos del 30% de sus salarios. Una visión en donde se desmanteló también la salud, donde se fue supuestamente transfiriendo esa actividad a las entidades federativas y se llenó de corrupción, excluyendo a millones de mexicanos del acceso a la salud, a los medicamentos gratuitos. Una visión en donde la seguridad social cada vez se fue restringiendo más y quedaron miles y millones excluidos. En poco más de 3 años y medio, esta visión ha cambiado completamente. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el gobierno de la Cuarta Transformación y un grupo bastante plural, fuerte, comprometido en esta Cámara y en la Cámara de Senadores han logrado hacer cambios en muy poco tiempo que nos han ayudado a dar pasos firmes hacia adelante. Quizá uno de los cambios más importantes en materia legislativa es la reforma en materia de pensiones. Se reformó hace apenas un par de años la ley para bajar las semanas de cotización y así lograr a incluir a muchos más trabajadores, pero también poniéndole límites a las afores. Se pusieron límites máximos, aquí están los compañeros de la CONSAR que muy probablemente hablarán sobre el tema, donde se pusieron límites máximos de cobro a las comisiones de las afores que venían cobrando lo que querían sobre los ahorros de los trabajadores.
Otras reformas importantes es la reforma al Infonavit, abrir, establecer y dejar claro que el dinero que ahorran los trabajadores en el fondo de vivienda es dinero de las y los trabajadores y que pueden utilizarlo como ellos quieran. Abrir esa posibilidad para que se deje de ser negocio para unas cuantas constructoras y se permita que la propia gente en una autogestión pueda utilizar, comprar terrenos, juntar sus créditos. También la reforma en materia laboral, que uno puede preguntar, ¿y qué tiene que ver? Mucho tiene que ver con la defensa de los derechos y la defensa de la seguridad social. También la reforma en materia de subcontratación, prohibir el outsourcing abusivo, ha permitido que 3 millones de trabajadoras y trabajadores sean regularizados y tengan acceso a seguridad social. La reforma en materia de teletrabajo, el reconocimiento de las trabajadoras de seguridad social que permitió el piloto del IMSS y que poco a poco hemos venido incorporándolas, todas esas han sido batallas ganadas en estos espacios. Así que aprovechamos para reconocer a todos los legisladores que han hecho posible que estos sean pasos contundentes hacia adelante. Pero lo cierto es que nos falta también otro espacio por avanzar. Si bien el propio derecho de pensiones a todos los adultos mayores ya en sí mismo es una visión de seguridad social universal, aquí se comentaba por la presidenta de la comisión el hecho de que cualquier persona mayor a 65 años por derecho constitucional tiene el derecho a ser reconocido el fruto de su trabajo y tener mínimamente ese ingreso asegurado, ya en sí mismo es un gran logro. También todo el esfuerzo que se está haciendo y que se hará hacia adelante para fortalecer el sistema de salud a través de IMSS Bienestar. Pero muy probablemente una de las reflexiones que se habrán de tener y con la visión también de qué se ha hecho en otros países es cómo podemos ir abriendo y flexibilizando la incorporación a la seguridad social en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Dentro del sector informal de la economía, no nada más están aquellos que están excluidos por razones de la empresa, sino también, por ejemplo, muchos jóvenes autoempleados. Una tercera parte de los informales son y es el autoempleo. ¿Cómo vamos a cubrir y a lograr abrir las puertas del Seguro Social para incorporar a todos esos trabajadores que también trabajan todos los días y que también tienen las mismas necesidades? Si se enferman, ¿quién los protege? Si tienen un accidente, ¿quién los protege? En caso de embarazo, ¿quién los protege? Al concluir toda su vida productiva, ¿quién los protege? Entonces, es uno de los retos que tenemos que irnos planteando, pero también otros, diferentes ya modelos que existen de relaciones laborales donde ya no es lo tradicional, un solo empleador con un solo trabajador, con una relación laboral de cierto horario en cierto lugar de trabajo, no, ya hay otras realidades. Trabajadores que tienen múltiples empleadores, ¿cómo hacemos para poder distribuir estas responsabilidades? Esos son los retos que tenemos hacia el futuro, pero la buena noticia es que somos la mayoría los que compartimos una visión de justicia, de protección universal, así que enhorabuena este espacio y por supuesto que sepan que cuentan con todo el apoyo, el acompañamiento y el esfuerzo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para que juntos construyamos ese modelo que nos deje tranquilos y que podamos decir, hicimos lo propio. Y hacia los que vienen atrás de nosotros estarán en una visión muy distinta a las que nos toca vivir hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias a la secretaria María Luisa Alcalde Luján. Escucharemos ahora la intervención del doctor Mauricio Hernández Ávila, director de Prestaciones Económicas y Sociales del Instituto Mexicano del Seguro Social. Si es tan amable, por favor, señor.
Muchas gracias. Muy buenos días, secretaria. Muy buenos días, presidente. Buenos días. En primer lugar, quisiera hacerles llegar un saludo de mi director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, el maestro Zoé Robledo, y en su nombre expresar nuestro agradecimiento por la invitación para estar con ustedes esta mañana. Muchas gracias. Para mí es un privilegio tener la oportunidad de dirigirme a una audiencia tan destacada durante la inauguración de la Semana de Seguridad Social, más con el tema Acceso Universal a la Seguridad Social. La seguridad social es sin duda la columna vertebral que articula los esfuerzos de protección que proporciona el Estado a los trabajadores y a sus familias, para contrarrestar los efectos de los riesgos sociales y asegurar el acceso a la asistencia médica, a programas de promoción de la salud y de bienestar, y para garantizar la seguridad del ingreso en situaciones de desempleo, enfermedad general o por riesgo de trabajo, invalidez, accidentes, maternidad y durante el retiro laboral. En México, la protección contra diferentes riesgos sociales se hizo efectiva con la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social, que ofrece un esquema de protección únicamente, y subrayo, únicamente, a los trabajadores formales del sector privado y sus familias, mediante un esquema de seguridad social contributivo donde participan el Estado, el trabajador y los empresarios. A la protección económica que ofrece el Instituto Mexicano del Seguro Social se suman las acciones de bienestar que incluyen las medidas e intervenciones destinadas a mejorar y a disminuir las dificultades cotidianas relacionadas con los determinantes sociales, económicos y comerciales que influyen sobre la salud. Adicionalmente, en este esquema se incluyen también aquellas medidas que favorecen el acceso a la cultura, al esparcimiento, al deporte y a la capacitación para el empleo. Las prestaciones sociales buscan lograr una sociedad relativamente igualitaria en términos de oportunidades para el trabajo, recreación, acceso a la cultura, el deporte y de vida digna para toda la población. El objeto es empoderar a la población para sortear los obstáculos que impiden un desarrollo sano y pleno. Con las prestaciones sociales económicas, la misión del IMSS se extiende a la promoción de ambientes laborales seguros y saludables, la promoción de la sociedad, de la salud, el deporte, la cultura y la recreación, y con estas últimas acciones fomentamos también una mejor salud de asegurados y sus familias. Más aún, a través de nuestro servicio de guarderías, contribuimos al desarrollo económico del país, fortaleciendo el desarrollo físico y cognitivo y las habilidades socioemocionales de los hijos e hijas de nuestras aseguradas y asegurados. Actualmente, en el IMSS se emiten el pago de 4.1 millones de personas pensionadas. Destaca que el principal tipo de pensión es cesantía en edad avanzada, 2.1 millones. Como mencionó la secretaria de Trabajo, en el 2020 la tasa de reemplazo en México se ubicó en 61.2 y se ubica esta en lugar número 13 de los países de la OCDE. Destaca que dicho indicador pasó de 25% en 2014 a 61.2, derivado de la reforma a la Ley del Seguro Social en el 2020. También se redujo el número de semanas de cotización, y las cuales se redujo a 750 e irán aumentando cada año hasta alcanzar las 1,000 en 2031, lo cual amplía de manera importante la posibilidad de recibir una pensión. Con esta reforma, simplemente en el 2021 se otorgaron una pensión a 36,000 personas que normalmente no hubieran calificado para esta pensión, y estas tuvieron un importe promedio entre 3,500 y 10,000 pesos mensuales. Uno de los enfoques más integrales sobre la seguridad social es la que le define como un derecho humano, es decir, una condición que el Estado debe garantizar a todo individuo. La Organización Internacional del Trabajo, en la resolución sobre seguridad social en la 89 Conferencia Internacional de 2001, ratificó
La seguridad social es un derecho humano fundamental y un instrumento esencial para crear cohesión social y de ese modo contribuye a garantizar la paz social y la integración social. Para lograr la universalización de la seguridad social se le debe reconocer como un derecho humano. Esto último es muy importante porque actualmente en nuestro país se concibe como una mera prestación laboral. Esto tiene externalidades importantes. Por ejemplo, permítame darle algunos datos. Se estima que durante 10 años de trabajo, los trabajadores que tienen los salarios más altos, el 51% permanece cubierto por la seguridad social durante los 10 años que trabaja. Sin embargo, los trabajadores que tienen los salarios más bajos solo gozó de la protección de la seguridad social, solo el 16% logró esa protección. Entonces, esto en estos contextos es una protección intermitente. Pensemos en un trabajador que tiene una enfermedad crónica y pierde la seguridad social. La seguridad social debe promover protección integral a las personas ante las dificultades de la vida y particularmente cuando enfrentan riesgos y privaciones económicas y sociales de enfermedad, maternidad, accidentes de trabajo, vejez y otros. Esta relación es condicionante en el sentido que no se concibe el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos sin la cobertura integral de las contingencias sociales. En otras palabras, no se puede sostener la existencia de los derechos humanos si las personas no están protegidas de manera universal contra las contingencias económicas, de salud y sociales. Desde el IMSS entendemos de manera directa la gran importancia de dar soporte a la seguridad social en el país, que se le reconozca debidamente como un derecho humano, con los alcances programáticos y beneficios sociales que esto implica. Con esto termino mi intervención y les deseo mucha suerte en el evento. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Mauricio Hernández Ávila. Para dirigir su mensaje tiene el uso de la palabra el ingeniero Hidalgo Boggio Ruiz Hernández, director normativo de Prospectiva y Planeación Institucional del ISSSTE. Por favor, si es tan gentil. Gracias, muchísimas gracias por la invitación. Permítanme, antes que nada, comentarles que por parte de nuestro director general, el doctor Pedro Mario Centeno, les manda un cordial saludo y con ello también permítanme expresarles una de las visiones o de los comentarios que desde el primer día que ha tomado las riendas del ISSSTE, del Instituto, el doctor Pedro Mario Centeno, ha tenido a bien, como lo dicen ya los compañeros, formar esta visión integral por parte del Instituto. Como sabemos, diseñamos o tenemos los mecanismos que implementan lo que es la seguridad social, ¿no? Nosotros, al fin y al cabo, con cada dirección o cada parte del Instituto, tenemos a bien proporcionar a los trabajadores del Estado uno de los principales, o podríamos englobarlo así, uno de los principales estados, que es el estado del bienestar, ¿no? El trabajador o el instituto no solamente se enfoca en el sector de darle salud como tal, de un tema o de salud en cuestión de un malestar, una enfermedad, sino también en cuestión de todo lo que podría llevar a cabo una vida, un estado de bienestar. Con ello, bueno, nosotros participamos en distintos panoramas que nos da como tal un resultado o un proyecto en que la indicación principal es la atención en el primer nivel de atención, ¿no? Sabemos que el 80% de nuestros trabajadores o de nuestros derechohabientes se atiende en este primer nivel de atención, donde hemos diseñado algunos proyectos en cuestión de salud incluso mental, en la que pues bueno, nos vemos enfocados
en un panorama integral de la salud, ¿no? Con ello, bueno, les agradecemos completamente la invitación. Estamos para contribuir con estas instituciones, con las grandes representaciones y con los distintos personajes que existen que, como lo dice la presidenta, son estudiosos de la salud en una manera integral. Agradecemos la atención, reciban un cordial saludo de nuestro director general y, pues bueno, nuevamente agradezco la invitación. Gracias. Agradecemos la intervención del ingeniero Ruiz Hernández. Le pedimos ahora atentamente al maestro Héctor Santana Suárez, titular de la Unidad de Seguros, Pensiones y Seguridad Social de la Secretaría de Hacienda, nos dirija su mensaje. Por favor, si está amable. Muy buenos días a todos. Distinguida diputada Angélica Ivonne Cisneros Luján, presidenta de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados. Saludo también al presidente de esta Cámara, a la secretaria del Trabajo y Previsión Social y aliada fundamental de los temas de seguridad social de este país. También saludo a los demás integrantes de las comisiones, a los señores legisladores y a los compañeros servidores públicos de IMSS, ISSSTE, Pemex y CONSAR que nos acompañan en el presidio. Es siempre un honor estar en esta sede de la Cámara de Diputados y hacerlo con la representación del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de Lao, quien les transmite por mi conducto su saludo y su felicitación por la organización de esta Semana Nacional de Seguridad Social. Esta será, estoy seguro, una oportunidad invaluable para analizar y compartir las experiencias, resultados, desafíos y los enormes retos que enfrentamos en el esfuerzo permanente de fortalecer la seguridad social de los mexicanos. Es un espacio valioso para impulsar un diálogo constructivo que enriquezca el debate nacional, amplíe los cauces de construcción de acuerdos y posibilite un mejor marco legal, así como el diseño de mejores políticas públicas en nuestro país, para modernizar la seguridad social en beneficio de todos. En la actualidad, los mexicanos hemos iniciado el tránsito desde la seguridad social sustentada en el trabajo para avanzar en la construcción de una seguridad social más inclusiva, de acceso universal, de una seguridad social que se caracteriza y los esfuerzos que la acompañan por ser consistentes con una historia, con la historia de la seguridad social en nuestro país, que es fruto del esfuerzo, de la voluntad y de las luchas constantes y continuas de generaciones de mexicanos para impulsar la creación de instituciones sociales que los respalden y protejan. Desde los principios constitucionales de la Revolución Mexicana de 17 en materia de trabajo y previsión social, a la creación de la Dirección de Pensiones Civiles y de Retiro en 1925, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al servicio del Estado, propuesto por el presidente Cárdenas, a la creación del Instituto Mexicano del Seguro Social en 1943 a partir del proyecto García Telles y la fundación del ahora Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado ISSSTE en 1960 por el presidente López Mateos. Además, conviene tener presente que al suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948, México hizo suya la idea de que la seguridad social debe considerarse como un derecho humano fundamental. Este instrumento del derecho internacional convencional ha marcado desde entonces la ruta para la defensa de la dignidad humana y la expansión protectora de su marco normativo. En México, es importante destacarlo, la seguridad social ha tenido un lugar preponderante en las luchas sociales. Su materialización ha sido consecuencia de estas luchas y de estas transformaciones, de las múltiples exigencias y conquistas laborales y también de las gestas feministas que fueron pioneras en las luchas por los derechos humanos. Por ello, celebro que esta reunión se lleve hoy a cabo precisamente en este salón, que honra la memoria de una mexicana comprometida con un futuro más justo, incluyente y con equidad.
La construcción y fortalecimiento del sistema de seguridad social y del sistema de pensiones en México es un trabajo de largo aliento. Requiere del consenso de la sociedad entera y de la voluntad de todos los actores involucrados para garantizar el disfrute pleno de los derechos de todos los mexicanos. Se trata de una tarea de Estado. Por ello, es muy importante reconocer los avances realizados en estos años, como las acciones que los legisladores han impulsado y respaldado para avanzar en la ruta hacia el derecho universal a la salud. Destaco también por su importancia la reforma constitucional que estableció la pensión universal no contributiva, la cual fue aprobada con el apoyo de todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexicano y que permitió por primera vez en la historia contar un mecanismo que garantice un ingreso mínimo a todo mexicano mayor de 65 años como justa retribución a una vida de trabajo y que incorporó esta decisión a más de la mitad de los mexicanos, quienes hasta ese momento carecían de seguridad social, y debo destacar también que sin duda esta construcción institucional es una de las grandes tradiciones de los movimientos institucionales de transformación que ha llevado México en estos 2 siglos. Conviene tener presente además las acciones que este gobierno ha realizado para mejorar las pensiones de los trabajadores afiliados al IMSS, con el apoyo de los legisladores para ampliar el acceso a una pensión garantizada, al reducir temporalmente las semanas cotizadas necesarias para acceder a esa pensión, focalizar la cuota social y al elevar en forma paulatina las cotizaciones para alcanzar el 15% en el año 2030, mejorará la tasa de reemplazo y el ingreso de largo plazo de los trabajadores a la hora del retiro. Hay asimismo otras acciones en marcha, como la adopción en el sistema de ahorro para el retiro de las CIEFORES generacionales, la reducción de comisiones, la simplificación de la regulación y el fortalecimiento del régimen de inversión de las AFORE. Es de una gran importancia el enfoque universalista de esta administración para que todos los mexicanos, sin excepción, gocen de sus derechos a la seguridad social y de una pensión digna en su retiro. Es un proceso que implica transitar desde el modelo tradicional de seguridad social de Bismarck, sustentado en el trabajo, al modelo inglés de Beveridge, centrado en el acceso universal de los ciudadanos. Señoras y señores, quisiera señalarles que la sostenibilidad fiscal de la seguridad social es indispensable para garantizar su viabilidad de largo plazo y tenemos que ser muy responsables en ello para garantizar en el presupuesto los fondos que se requerirán en los próximos años y prever además las acciones que amplíen derechos y eleven las tasas de reemplazo. Desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asumimos con responsabilidad el reto de trabajar para impulsar la inclusión y el vigor de la seguridad social mexicana a partir del principio de poner en el centro de nuestras acciones, como ha señalado el propio secretario Ramírez de León, al derecho habiente, a la persona. Refrendamos, como lo afirma el presidente de México, que tenemos la encomienda de garantizar la seguridad social desde el nacimiento hasta la muerte, que a nadie en México nazca condenado a la pobreza, sin justicia, sin porvenir. Precisamente por ello, tenemos que trabajar con unidad en la pluralidad, con el propósito de avanzar hacia el acceso universal a la seguridad social como un objetivo común que merece la atención de todos. Estoy cierto que los legisladores de México sabrán impulsar los acuerdos para llevar a cabo las reformas estructurales de largo aliento que se requieren para construir más y mejores pisos de protección social. Definamos cómo avanzar hacia un sistema de pensiones integral, universal, incluyente y financieramente sostenible, con equidad y con justicia, que garantice en el largo plazo que la sociedad cuente con los recursos necesarios para asegurar un retiro digno a todos los mexicanos. Mis mejores deseos a los trabajos de esta Semana Nacional de Seguridad Social. Estoy seguro de que este espacio plural abrirá nuevas posibilidades para seguir construyendo las instituciones que ratifican la convicción social del Estado mexicano, su compromiso con el bienestar de todos. Muchas gracias. Agradecemos la intervención del maestro Héctor Santana Suárez. A continuación, escucharemos el mensaje del doctor Rodolfo Lechman Mendoza, subdirector de Servicios de Salud de Pemex. Por favor.
Gracias, muy buenos días. Secretaria, muy amable, bueno, creo que tuvo que retirarse. Compañeros diputados, un placer, gracias por la invitación. Compañeros del área médica, compañero, gracias a ustedes por estar aquí. Antes que nada, agradecer y mandarles un afectuoso saludo de nuestro director general, el ingeniero Octavio Romero Oropeza. Se siente muy contento y con mucho honor por esta invitación. Antes que nada, diputada Ivonne, decirle que esto es algo, tiene mucha intención, es de acciones muy fuertes, porque no nada más es buscar el recurso. Ojo, todo el mundo piensa que con el recurso podemos hacer todo y eso no es cierto. Necesitamos comunicación. Dentro de Petróleos Mexicanos, yo tengo varios hospitales y en Central Sur se atiende diferente que en Villahermosa. En Minatitlán se atiende diferente que Poza Rica, dentro de un mismo sistema de salud. ¿Qué tuvimos que hacer? Tratar primero de unificar criterios de atención, porque les aseguro que no es lo mismo atender en el Seguro, atender en el ISSSTE, atender en la Secretaría de Salud. No es exactamente lo mismo. Entonces, desde ahí tenemos un gran problema. Tenemos que mejorar y tenemos que establecer reglas y fundamentos para la atención adecuada. 1. 2. No es lo mismo referencia y contrarreferencia. Nosotros hablamos del primer nivel de atención. Pues qué bonito, se oye muy bien. Sí, pero involucra toda la atención de la enfermedad. Desde el momento que inicia la enfermedad, desde el manejo y la resolución de esta. No nada más es hasta aquí llego y acá qué voy a hacer. Hay que establecer coordinaciones para poder dar una atención integral y más que nada dar salud al derechohabiente o más bien al mexicano, que es lo que estamos buscando. Otra cosa importante, homologar, y eso es algo importante. ¿Qué tenemos en el ISSSTE? ¿Qué tenemos en el Seguro? ¿Qué tenemos en Pemex? ¿Qué tenemos en la Secretaría? Pensiones, buscar la forma de que todos tengan la misma capacidad, la misma integración. Ahora, no nada más es comprar los medicamentos, pues es muy fácil comprar una serie enorme de medicamentos, pero a ver, ¿cuántos de estos medicamentos se van a usar y va a llegar al derechohabiente? Alguien me pregunta, es que llevo, y les digo abiertamente, meses comprando medicamentos, sí, pero todavía no está el medicamento con el paciente. Eso es lo más importante, ser asertivos, darles a nuestros derechohabientes, a nuestros mexicanos, su atención de calidad, de calidez, rápida, oportuna, pero sobre todo, darles esa confianza, esa capacidad de poder entender que nosotros los estamos protegiendo. Yo creo que es un derecho que viene en la Constitución, pero es un derecho humano, el derecho a la salud. Porque es muy fácil decirlo, vamos a poder atender cuando a veces está sobrepasado los servicios de salud. Hoy necesitamos homologar eso, estructurarnos. Este tipo de reuniones, este tipo de pláticas, de foros, la verdad se los aplaudo porque es lo que necesitamos. Porque no es lo mismo estar sentado atrás de un escritorio, estar en la operatividad, y no es lo mismo estar como paciente. Todos aquí hemos sido paciente alguna vez, yo soy médico, he estado del lado del médico y es muy bonito. Del lado de paciente también lo he estado, tengo una mamá con cáncer, entonces pues tengo un poquito de experiencia en eso. Y no es lo mismo. Entonces, ¿qué necesitamos? Eso, la empatía, volver a extender la mano, volver a decir, sabes, nosotros estamos para protegerte, estamos para cuidarte. Claro, hay necesidades, hay tiempos, todo el mundo quisiera rápido, efectivo y en forma. Hay reglas que hay que cumplir y esas son inaludibles. Entonces, hay que entender esas reglas. Miren, nosotros en Pemex tengo 85 lugares que no tengo hospitales directos y los tengo que subrogar. Y créanme que no se imaginan la forma tan estructurada que tratamos de atender y aún así hay fallas. Con la universalización de la salud, podemos ser atendidos esos 85, tenemos hospitales del ISSSTE, hospitales del Seguro, que bien puede dar la atención de estos derechohabientes que se encuentran, que no viven en áreas
donde tenemos hospitales directos. Eso es un punto que podemos llegar. La verdad, les agradezco la invitación, estoy muy entusiasmado, creo que vamos a sacar muchas cosas positivas de estas reuniones y sobre todo vamos a poder tener una visión más importante que es México y la salud para todos nuestros mexicanos. Muchas gracias y espero sea de su completo agrado y que cumpla todas las expectativas de todos nuestros oyentes. Muy amables, gracias. Muchas gracias al doctor Rodolfo Legman Mendoza. Escucharemos a continuación el mensaje del diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. Por favor, diputado. Muy buenos días, amigas, amigos. Me da mucho gusto estar aquí con todas y con todos ustedes. No quiero abundar en el tema de la seguridad social, solamente quiero reconocer el gran trabajo de la diputada presidenta de la Comisión de Seguridad Social, quien es una mujer echada para adelante, comprometida, siempre puesta y dispuesta a colaborar, no solamente con los integrantes de la Comisión de Seguridad Social, sino también con la Comisión de Salud que me honro en presidir, y también, por supuesto, con los integrantes de la Comisión de Trabajo y de Previsión Social. Felicidades, querida Ivonne, por este gran trabajo que estás realizando al frente de esta gran comisión. Pero además quiero destacar que el periodo legislativo de este primer año de trabajo de la 65ª legislatura concluye y cierra con broche de oro con la Semana Nacional de Seguridad Social. No se puede concebir de ninguna manera la salud sin la seguridad social, pues debo decir de manera clara que hay muchos asuntos que son turnados a ambas comisiones y que codictaminamos de manera conjunta, inclusive también con la Comisión del Trabajo, y yo me siento muy honrado, muy privilegiado de ser compañero de la gran diputada Ivonne Cisneros, quien siempre está comprometida en trabajar todos los días a favor de la seguridad social de nuestro país. Reciban un saludo de las y de los integrantes de la Comisión de Salud, quienes están muy pendientes, varios de ellos aquí, diputadas y diputados, aquí presentes con las y los trabajadores, con los jubilados, con los pensionados, con los sindicatos aquí presentes. La Cámara de Diputados es su casa y, por supuesto, la Comisión de Salud siempre lista para trabajar de la mano con la Comisión de Seguridad Social. Bienvenidos, muchas gracias. Muchas gracias al presidente de la Comisión de Salud. Escucharemos ahora la intervención del diputado Manuel Valdenebro, presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social. Si es tan amable, diputado. Gracias, muy buen día a todos. Hablar de seguridad social es unas palabras tan grandes que todos los trabajadores en este país soñamos con ellas. Al final del día, y con permiso de la mesa, aquí en San Lázaro hablamos de los derechos de los trabajadores. Y claramente lo dijo ahorita la secretaria, esas reformas que se llevaron a cabo en el ayer, que no todo lo que se hizo ayer estuvo mal. Y tal vez desde el punto de vista de muchos, no todo lo que estamos haciendo hoy está bien. Pero quiero decirles que en seguridad social, los trabajadores de este país, al momento de cumplir con su compromiso de trabajo, les genera un derecho que no está al alcance de todos. Y si bien están los representantes del Seguro Social, del ISSSTE, de Pemex y las Fuerzas Armadas, los servicios de salud están rebasados en todos los niveles. Nada más revisemos el indicador de una cama por cada 1000 derechohabientes. A todas las instituciones les faltan. Y en el sistema abierto, hablando de hoy, el bienestar, y que qué bien que se suman esos hospitales a IMSS Bienestar.
porque el Seguro Social es la única institución que ha demostrado en este país ser la punta de lanza en seguridad social. Y cuando habla de seguridad social, generalmente hablamos de los servicios médicos. ¿Y qué criticado ha sido el Seguro Social? La verdad, porque no ha sido comprendido. Es la mejor institución del mundo, le voy a decir. Nací en una cama del Seguro Social y lo más probable es que muera en una cama del Seguro Social. Y estoy aquí hablando como trabajador, no como diputado. Como diputado me toca construir ese andamiaje jurídico, por eso vino la reforma laboral. Y hoy estamos hablando en esta semana de la seguridad social. Y espero el día de mañana se hable en México los 365 días de la seguridad social. Porque este México está cambiando. Porque hay una persona responsable que tiene otra visión para este país. Y nuestro presidente Andrés Manuel está en esa visión. Por eso va en una pensión o una jubilación universal, que esa pensión no llega a ser para que vivas con júbilo todavía, pero se dio el primer paso. Y hay malos mexicanos en este país que todavía dicen que eso es populismo, pero del otro lado de la frontera se llama seguridad social. Ese es el esfuerzo que está haciendo este país. Es los acuerdos que llevamos nosotros en la mesa en San Lázaro, capitaneados por nuestro gran coordinador Nacho Mier. Y obviamente que Sergio, como presidente, tratando, Nacho, muchísimas gracias, porque nos da cuerda, nos da piola a los diputados a que sigamos buscando la forma de construir esas leyes en beneficio de este país. Y el presidente tratando de controlar las fuerzas, porque hay unas fuerzas políticas que el día de ayer se pusieron de acuerdo, dizque para mejorar la seguridad social, y no, nos arrebataron a los trabajadores los derechos que ya teníamos generados. Derecho generado no debe de ser arrebatado. Vamos a seguir trabajando en ello. Vamos a seguir trabajando. Tienen que entender que en este país las reglas cambiaron y van a seguir cambiando. Y tendremos todos que acoplarnos a ellos. Las organizaciones sindicales, los sectores patronales y quienes vinimos aquí a San Lázaro a tomar las decisiones. Es en beneficio del país. Y lo que es en beneficio de los mexicanos, este país lo va a hacer más grande. Acabamos de pasar unas discusiones que gente pensando solamente en dañar a nuestro país. Parecen diputados del extranjero. Y yo creo que cobran en 2 nóminas, por eso responden allá. ¿Con qué desfachatez dicen que lo que es de los mexicanos que lo administren los extranjeros? Pues no está bien. ¿Y por qué nos duelen los trabajadores? Porque las pensiones y el sector salud jamás lo hemos administrado los trabajadores. Qué bien que hoy hay reglas nuevas, pero hemos seguido trabajando. Y creo que lo digo yo con todo respeto, no es bullying, no, es una expresión natural de mi rancho. Aquel que no haga caso ocupa chanclazo. Tenemos que sancionar a gente que no cumpla. Y vamos a seguir trabajando en ello. Amo al Seguro Social. Amo al sindicalismo. Porque es una forma que el trabajador tenga mayores derechos. Pero no estoy de acuerdo con todos los representantes sindicales. Hicimos reforma laboral, la secretaria hace todo el esfuerzo, pero estamos peleando contra un monstruo. Representantes sindicales que no quieren cambiar. Yo soy el testigo de que quienes dicen que te van a defender son tus enemigos. Pero sigo mi lento transitar en los tribunales, respaldado por la razón y por el derecho, que tarde que temprano voy a llegar a la meta. Pero hoy disfruto estar aquí, hablar como trabajador, y Morena que me dio la oportunidad para construir ese andamiaje jurídico para que este país cambie de rumbo. Muchísimas gracias, Ivonne. Sé de tu entrega, sé de la desesperación que lleva, porque este país tiene muchas cosas por atender, pero otras urgentes por resolver. Y económicamente a veces el país no soporta dar lo que nosotros queremos dar, porque los trabajadores tienen ese derecho. No nada más es servicio médico, también es vivienda. Y ahorita platicábamos que la seguridad social es un derecho humano. Yo estoy de acuerdo.
Y en este país sí hay el servicio médico de primero, segundo y tercer nivel en todos los sistemas, pero está rebasado en todas partes. Vivienda es la más lejana. Pero en esto del Sistema Universal de Salud, claro que me place que así sea. Nada más que tal vez en algún estado, Pemex no puede mandar al Seguro Social, está abierto para que lo mande ya. Nada más que dice, no tengo capacidad. Y si lo quieres mandar al ISSSTE, el ISSSTE dice, no tiene capacidad. Y si el ISSSTE lo quiere mandar a Bienestar, dice, no tengo capacidad. Pero si continuamos en esta ruta de la cuarta transformación, lo vamos a lograr. Muchísimas gracias a que vienen del extranjero. Estamos trabajando y queremos aprender de lo que ustedes han hecho también. Muchísimas gracias, pasen ustedes muy buenos días. Gracias al diputado Manuel Valdenebro. Para dirigir su mensaje tiene el uso de la palabra el diputado Ignacio Mier Velasco, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Por favor, diputado coordinador. Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. Ando un poco mal de la garganta, no de ahora, ya tiene algunos meses. Hay una enfermedad que da cuando se tiene más de 60 años. Ya se me olvidó cómo se llama. Y eso quisiera que me pasara con la garganta, pero no tiene palabra de honor. A mí me da mucho gusto, de verdad, mucho gusto, recibir aquí en la Cámara de las y los diputados, somos 500, es México uno de los pocos países en el mundo donde la mayoría de sus integrantes en el Pleno de la Cámara son mujeres. Somos más diputadas, son más diputadas mujeres que diputados hombres. Y por eso, cuando vienen visitantes de otros países y nos hacen el honor de acompañarnos aquí en la representación popular, que es la Cámara de los Diputados, no dejo de expresarles, de presumir que en México el avance en la igualdad se manifiesta primero con acciones de carácter político. Y nuestras políticas mujeres en México han logrado ser mayoría ya en la Cámara de Diputados. Y eso para mí es un honor, que en México sea una de las cosas que le podemos, entre muchas otras, presumir al mundo. También quiero expresarles que los que nos visitan y tengan conocimiento de la Cámara de Diputados, de sus 500 integrantes, la coalición Juntos Hacemos Historia, que la integra el Partido Morena, que lo fundó como movimiento de hombres y mujeres libres, hace un movimiento democrático, pacífico, el hoy presidente de México, el gran presidente Andrés Manuel López Obrador. El Partido Morena está aquí encabezando la coalición con el Partido del Trabajo y el Partido Verde de México. Estos tres partidos, Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo, somos 276 diputados y con ello tenemos la mayoría absoluta, pero no la mayoría calificada, lo que representa un choque de dos proyectos, un proyecto transformador y un proyecto por la continuidad y conservar el estatus, sobre todo en términos de andamiaje institucional constitucional. A pesar de ello, logramos convencer, persuadir de que lo más importante para México era, como patria, como nación, era en términos de territorio sus habitantes. Y dentro de nuestro territorio, desafortunadamente, en los últimos 30 años, la desigualdad se fue incrementando, como sucedió en otros países de América que hoy nos acompañan. Y empezar a reducir esa brecha
de desigualdad implicaba un profundo trabajo de revisión a la política de bienestar, que es lo que nos anima como movimiento. Sí, manteniendo la estabilidad macroeconómica, sí, manteniendo los indicadores económicos, que es con los que participa México como nación en el concierto internacional, y por el tamaño de su economía debería de haber una política en materia económica prudente, sensata, donde el gobierno tenía que ajustarse el cinturón y mantener una política fiscal que le diera viabilidad al país. Y canalizar con el combate a la corrupción y con una política de austeridad, orientar las acciones de los recursos, con los recursos fiscales hacia la población más desprotegida. ¿Y cuál era ella? En principio, la base, la clase trabajadora formal en el país no tenía garantizada la seguridad social, porque como bien dijo la secretaria del Trabajo, en los últimos años, como parte del proyecto neoliberal, se desmantelaron las instituciones sociales. Lo que nosotros hicimos fue, como una acción de reducir la desigualdad y la brecha entre la clase trabajadora y los segmentos de mayor poder adquisitivo, y darle mayor valor al ingreso y posibilidad de consumo y de seguridad a los mexicanos, hicimos una reforma dirigida a la población más vulnerable, que son los adultos mayores. Los adultos mayores en nuestro país son cerca de 11 millones, que tienen más de 65 años. Ahora se destina constitucionalmente, con la reforma que hicimos, sin el voto, porque aquí comentaban un compañero amigo nuestro que había sido con la participación de todas las fuerzas políticas. Desafortunadamente no fue así. Desafortunadamente el partido que representa el ala más conservadora en México en todos los sentidos, el Partido Acción Nacional, votó en contra, para que quede constancia, que no contamos con su voto. Sin embargo, las otras fuerzas políticas de una tendencia más hacia el centro le dieron su voto a nuestra coalición y logramos que se reformara el artículo 4 constitucional que apunta a la seguridad social. Un segmento, los adultos mayores, que les permiten recuperar su capacidad de ingreso con la pensión universal, y la otra a un segmento de la población aún más vulnerable, o quizá igual de vulnerable, que son cerca de 3 millones de personas con alguna discapacidad. Y también ellos ya tienen una pensión que les garantiza la seguridad social. Además, la propia Cámara de Diputados, en la política de bienestar, que no hay que olvidarlo, la política de bienestar y la solidaridad son el cimiento de la seguridad social. No podemos concebir la seguridad social si no pensamos primero en los actos de solidaridad, de proteger, ayudar, reaccionar frente a la población más vulnerable. Así quedó establecido desde el siglo XVII de manera más puntual, en el siglo VII, de manera más puntual, lo comentaba hace un momento el representante de la Secretaría de Hacienda, el doctor, que la política con orientación inglesa de garantizar la protección y la seguridad social, que nació en el siglo VII, y tenía como instrumento que las parroquias atendieran a las personas enfermas, a las personas sin trabajo, a las personas
de la tercera edad, a las familias pobres, que después se institucionalizó, ahora sí en el siglo XVII, en buena parte de Europa. En México, esa tradición la hizo suyo la Constitución del 17, pero tenía ya un antecedente muy importante en el inicio de la Revolución Mexicana. Y no hay que olvidar que la Cruz Roja y la Cruz Blanca surgen después del movimiento de revolución en México y se institucionaliza a partir de esa gran Constitución, con una gran orientación social de 1917. Por eso, para nosotros es muy importante esta Semana de la Seguridad Social que impulsa nuestra amiga queridísima, ya lo dijo aquí el presidente de la Comisión de Salud, Emanuel, que Ivonne, cuando se acercó la primera vez conmigo para que encontrara comprensión y obsequiara la generosidad, la Junta de Coordinación Política para organizar esta semana en la Cámara de Diputados, no dudamos, ni tantito, porque la conocemos muy bien, ya lo dijo él, no solamente por su entusiasmo, sino porque tiene un conocimiento puntual sobre la seguridad social y su vinculación estrecha a la política de bienestar del gobierno de la República y que es nuestra, porque nosotros, como Morena, como movimiento, compartimos el mismo mandato que le dio el pueblo de México al presidente López Obrador con los 30 millones de votos que tuvo, también nos lo dio a nosotros el mismo mandato y que eso yo quería aprovechar la presencia de todos ustedes para que quede claro frente a los representantes de las instituciones, de los diferentes sistemas de seguridad social en México, tanto de Petróleos Mexicanos como del ISSSTE, como del Instituto Mexicano de Seguro Social, que nos van a invitar ahora en enero porque va a cumplir 80 años. Espero, ¿no? De la Secretaría de la Defensa y también para nosotros la política de bienestar en el Instituto Mexicano de Seguro Social para toda la población que no son derechohabientes conforme al espíritu que le dio origen en 1943 al instituto. Frente a ello les digo que tenemos el mismo mandato, no tenemos un mandato distinto. Trabajamos en comunión porque lo que nos da razón de ser es el mandato transformador que nos dio el pueblo de México. Por eso felicito sinceramente, con cariño, ella lo sabe que lo siento, a la presidenta de la comisión, Ivonne Cisneros. De igual manera, la vehemencia con la que se expresa, no crean que lo hizo aquí para presumir Valdenebro, así es de por sí, así lo es permanentemente. Él está en la Comisión del Trabajo como forma integral de este proceso de transformación orientada a la seguridad social y hacia el bienestar. Concluyo diciéndoles que hicimos que en México logramos que se reformara en el 123 algo que es fundamental, recuperar la capacidad de compra, darle mayor valor al salario, y en México se ha incrementado en 3 años cerca del 65% el salario. Es así lo que ha crecido en los últimos 3 años. Cuando nos decían la política tradicional que era inflacionario, pues resulta que no, que era una decisión que estaban tomando en perjuicio de la clase trabajadora. También garantizamos ya la seguridad social con la reforma que se hizo a diferentes leyes para que en México no existiera el outsourcing. Lo hemos logrado, que afectaba a 4 millones de trabajadores. Hoy ya, según datos con los cuales cuenta la Cámara de Diputados, más de 2,5 millones ya se incorporaron a un trabajo formal, de esos 4 millones que estaban en la informalidad derivado de esa política en contra de la clase trabajadora que era tolerar el outsourcing. Y finalmente empezamos a trabajar, queda ahí
todavía algo que resolver con relación a las sumas, pero y rebasa la cancha de la Cámara de Diputados, lo hicimos con relación a las afores. Estamos trabajando en favor de garantizar una mayor seguridad social a los mexicanos. Esperamos nosotros que al término de esta semana de discusión con las aportaciones, las experiencias de Bolivia, de Chile, de Bélgica, que son nuestros ponentes, que les damos la bienvenida, y de los ponentes de nuestro país, en los 4 temas que se van a discutir, tengamos también elementos para complementar, enriquecer nuestra agenda legislativa en materia de seguridad social. Sean bienvenidos, muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado coordinador. Para dirigir su mensaje, escucharemos ahora la intervención del diputado Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados. Por favor, diputado. Gracias. Buenos días a todas y a todos. Diputado Nacho Mier, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Diputado Emanuel Reyes Carmona, presidente de la Comisión de Salud. A nuestra secretaria Luisa María Alcalde, que nos acompañó durante un rato. Bienvenida a su presencia. Diputadas, diputados que nos acompañan, funcionarios del sector. Antes de iniciar, quiero hacer un anuncio de miscelánea que me encargó Ivonne. Primero, invitar a vacunarse, a que se puedan vacunar. Hay disponibles 2,000 vacunas AstraZeneca aquí en la Cámara en estos 3 días como refuerzo, tercero o cuarto refuerzo. Tienen que llevar solo su comprobante y se pueden vacunar en estos días. Entonces, aprovechar esta disposición que gestionó la diputada Cisneros. Agradecidos contigo, Ivonne. Muy buen gesto. Un aplauso, por favor, para ella. Y el segundo aviso es que está la Feria de Seguridad Social, donde hay stands de todos los entes y organismos que están dando información y gestionando trámites sobre la materia para todos los interesados que la visiten. También una gran iniciativa, Ivonne. Y habiendo hecho esos anuncios, darles la bienvenida a todos los que están, líderes sindicales, trabajadores, representantes de los sectores obreros, y decirles que desde el 2016 se declaró que la última semana del mes de abril el gobierno llevaría a cabo una de sus obligaciones: informar a la ciudadanía, trabajadores o jubilados sus derechos, prestaciones y servicios de que son garantes. En México, la seguridad social es un derecho humano que se encuentra protegido en la Constitución. Desde 1917 se reconoció en la fracción 29 del artículo 123 derechos como el de la utilidad social, el establecimiento de cajas de seguros populares, de invalidez, de vida, de cesación involuntaria de trabajo, de accidentes, entre otros, y se encargaba a los gobiernos de fomentar la organización de instituciones de esta índole. Posteriormente, en el 29, mediante una reforma constitucional al propio artículo 123, quedaron comprendidos los seguros en materia laboral. En 1995 se creó la Ley del Seguro Social como un instrumento básico en la seguridad social que tiene como finalidad garantizar el derecho a la salud, la asistencia médica, la protección de los medios de subsistencia y los servicios sociales para el bienestar individual y colectivo. Desde entonces, la seguridad social en México se ha convertido en una herramienta fundamental para eliminar la discriminación, promover la inclusión social y garantizar la dignidad de todas las personas. Durante este sexenio se tiene como meta llegar al estado de bienestar y se ha reconocido a la seguridad social como eje de la cuarta transformación. Esto significa que desde el nacimiento y hasta la muerte, ninguna persona viva con el temor de no tener protección social por parte del Estado.
incluso particularmente frente a eventualidades como las que vivimos por la pandemia del COVID-19, en las que se garantizaron las vacunas suficientes para todas las personas. De esta materia, el eje de la seguridad se suma a la acción de no dejar a nadie atrás y de no dejar a nadie fuera. En este recinto hemos aprobado diversas reformas constitucionales para garantizar un piso mínimo de derechos a todas y a todos. Tal es el caso de la pensión universal de adultos mayores, garantizada en el artículo 4 de nuestra Constitución. También hemos aprobado aumentos en el presupuesto para garantizar los programas sociales que son focalizados a personas en situación de pobreza, a territorios con altos índices de marginación, pobreza y violencia, y otros criterios como el caso de estudiantes. Es la determinación del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador la que nos conduce a garantizar un aumento histórico al salario mínimo, ya lo decía Nacho Mier, que al inicio del sexenio fue del 100% en la zona libre de la frontera norte del país y del 16% en el resto del país, para posteriormente en el 2022 volver a incrementarse un 22% a nivel nacional, con lo cual se ha logrado recuperar el 71% del poder adquisitivo del salario mínimo. Desde el Poder Legislativo seguiremos sumando esfuerzos para alcanzar este gran ideal, garantizar y reforzar la seguridad social. Estamos seguros que las conclusiones de los trabajos de esta semana serán muy exitosas y benéficas para los mexicanos. Sean bienvenidos todas y todos, y siendo las 10:55 del día 25 de abril, se declara inaugurados los trabajos de la Semana Nacional de Seguridad Social aquí en la Cámara de Diputados. Enhorabuena, bienvenidos, felicidades a todos por el esfuerzo y a quienes nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias.